Muy buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, y toda persona que esté mirando y escuchando en esta ocasión la santa palabra del Señor. Hoy vamos a tratar el tema de el perdón, algo sumamente importante en la Escritura, en la Biblia. Y Dios, que es bueno, Él quiso ofrecernos su perdón, y la bendición que tenemos es que a través de Cristo, cada ser humano tenemos la oportunidad de llegar ante Dios y rogarle arrepentidos que nos perdone, confesando nuestro pecado en términos generales, pero también de una manera bíblica, de acuerdo a lo que se nos ha enseñado a través de los años, a lo que la Escritura nos tiene ya redactado como sana doctrina. En esta tarde vamos a tratar el tema del perdón. Mi nombre es Jesús Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Maranata, aquí en Tijuana, en el fraccionamiento Mariano Matamoros. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a continuar primeramente con una lectura de la Sagrada Escritura. Hay una cita bíblica para iniciar como introducción que viene siendo en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23 y versículos 33 y 34. Es interesante mirar esto. Dice la Escritura en el versículo 33 de Lucas 23: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendícenos con tu palabra. Háblanos al corazón. Habla al oyente también en su corazón. Y si alguien escucha este mensaje, que vea de tu parte una oportunidad para el perdón, para el arrepentimiento y para la misma salvación eterna que tú ofreces en tu Hijo Cristo. Bendícenos en esta tarde. En nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Qué bendición es tener el perdón. Pero la oferta del perdón, si captamos lo que leímos hace un momento en ese versículo 34, donde nuestro Señor Jesucristo, en sus primeras expresiones, estando ya clavado en la cruz del Calvario, hace mención al ver a la gente, a las multitudes allí frente a Él, gritando, haciendo escándalo, unos burlándose, otros meneando la cabeza. Pero también vemos a gente dolida, a gente que en verdad necesitaba tener una paz. Y esas primeras frases que le escuchamos a nuestro Señor Jesucristo y están redactadas aquí en la Escritura, realmente nos dan una idea del carácter del corazón de Cristo, de la hermosa actitud de Cristo al estar ya clavado en la cruz, ya sufriendo dolores, y expresar estas palabras tan necesarias. Aquí Cristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a modo de introducción yo les digo esto: muchas cosas que hacíamos antes sin tener a Cristo en nuestro corazón eran simplemente acciones malas, dañinas, perjudiciales, que nos distanciaban más de Dios cada día que vivíamos, cada día que pasábamos en este mundo. Nos tenían más y más alejados. Y por esas acciones malas, dice aquí Cristo, porque no saben lo que hacen. Y las acciones malignas, por supuesto, que nos degradan personalmente, nos degradan como ser humano, y por supuesto nos separan del eterno Dios. Por eso vino Cristo, para acercarnos a Él. Y menciona otra palabra aquí Cristo muy importante, es más, una frase de 2 palabras: no saben. Realmente, dice la Escritura, el apóstol San Pablo hace mención a estas 2 palabras de una manera muy enfática cuando habla del arrepentimiento, cuando habla de la manera de acercarse a Dios correctamente y cómo Dios nos ha pasado por alto tantas cosas malas que hicimos. Y si usted y yo analizamos la Escritura ya por el capítulo número 17 del libro de los Hechos, en el versículo 30,
Dice la Escritura de una manera tan breve y tan sintetizada, tan sencilla, dice, mas Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia o de aquella ignorancia nuestra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esa ignorancia es la que aquí Cristo mira. Mira nuestras obras malas, mira nuestra falta de entendimiento y de razonamiento, pero también ve que no tenemos una sabiduría acerca de Dios. Por eso vino Cristo. Y dice, no saben. Ignorancia en nosotros. Podría ser hasta un insulto para nosotros que nos digan ignorantes. Pero cuando Cristo nos dice ignorantes, deberíamos de reconocerlo. Porque a Cristo le fallamos tantas veces. Es más, todas las veces que alguien nos insistió con el Evangelio, realmente Cristo estaba queriendo que fuésemos sabios. Eso es lo que estaba haciendo Dios Padre a través de Cristo y su Espíritu Santo, por supuesto que también. Por eso aquí Cristo dice, porque no saben lo que hacen. Una ignorancia. Ahora, cuando veo las primeras dos palabras de Cristo, Padre, perdónalos. Esa es una súplica, es un ruego de una manera muy expresivo. Padre, perdónalos. Si tuviéramos esa grabación, cómo lo expresó nuestro Salvador en la cruz, podríamos de veras asombrarnos de la manera que lo expresó. Pero fue un grito, fue un lamento. Padre, perdónalos. ¿Qué me dice eso? Me dice mucho a mí. Miren, a mí me enseña esta frase en esta expresión de Cristo, que está rogando por un perdón para nosotros. Y en ese ruego prácticamente está suplicando que Dios provea para nuestra necesidad de ser perdonados. Porque Cristo ve nuestra necesidad y dice, perdónalos. Y si usted analiza su vida, usted que está oyendo ahorita, usted que ya es hijo de Dios, que ya tiene a Cristo en su corazón, usted recuerda cuando usted no tenía a Cristo, usted tenía una enorme necesidad de perdón. Bueno, Cristo la miró desde la cruz. La observó Cristo claramente y la dijo en petición al Padre, perdónalos. Esa necesidad ya fue cubierta con Cristo en la cruz para todos los que hemos creído en ese sacrificio cruento que Él sufrió en esa cruz dolorosa. Y esa es la bendición que debemos de estar pensando nosotros, de que a través de nuestra fe en Jesucristo tenemos esa salvación por la gracia de Dios, pero también se nos otorgan lo que viene siendo, confesando nuestros pecados, el perdón de ellos. El perdón de ellos. Realmente algo muy importante. Si analizamos la Escritura y vamos a algunos renglones de la Biblia, si vamos a Romanos capítulo número 3, Romanos capítulo 3, podemos observar ahí en el versículo 25 algo de veras muy, muy hermoso para nosotros. Dice la Escritura, a quien Dios puso como propiciación. Leo el 24 primero, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué bendición que el creer en Cristo, en lo que Él llevó a cabo en la cruz, es una enorme bendición estar perdonados. Y en su sangre somos perdonados. En su sangre podemos ver claramente la limpieza de pecados de nuestra alma. Eso quiso Dios en Cristo. Eso se llevó a cabo. Y solamente en su sangre habrá otras creencias, habrá otros credos, habrá otras ideologías religiosas, pero la Biblia nos enseña claramente que solamente en Cristo Jesús, con ese derramamiento puro en la cruz del Calvario, de su preciosa sangre, hay limpieza de pecados. Perdón. Algo sumamente interesante. Si vamos a la Escritura, vemos
un texto en la carta a los Hebreos, allá en el capítulo número 9, en Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Observemos ahí y leamos lo que nos dice la Biblia. Nuestro Dios eterno dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y casi todo, dice aquí. ¿Por qué casi todo? Miren, había una ocasión en que los sacerdotes entraban a ministrar al tabernáculo, y cuando entraban al atrio, estaba allí un mar de bronce, como si fuera una fuente de agua ahí, y ahí litros y litros de agua ahí tenían ya en ese lugar que se llamaba mar de bronce. Ahí llegaban los sacerdotes y se lavaban para entrar a ministrar al lugar santo. Y ministraban de esa manera y se purificaban de esa manera. Por eso aquí dice en Hebreos capítulo 9, verso 22, que casi todo, dice, es purificado según la ley con sangre, porque había ese tipo de lavamiento también, para entrar bien ante la presencia de Dios al lugar santo del tabernáculo. Ahora, en este caso, dice aquí la Escritura que es necesaria la sangre también. Y esta sangre es para perdón de pecados. Es preciso creer en Cristo, en ese sacrificio, saber lo que encierra ese sacrificio en la cruz dolorosa, en ese monte Calvario, el Gólgota, el lugar de la calavera, como lo menciona la Escritura. Y es la única manera, solamente con sangre. Por eso vino Cristo y murió de una manera cruenta, que eso da a entender que es derramamiento de sangre. Y creyendo se nos perdona. Interesante, eso es para salvación, pero continuamente podemos aclamar nosotros a Cristo Jesús como nuestro abogado también para limpieza de pecados. Inclusive la Biblia nos enseña aquí adelante de Hebreos, en el capítulo primero de el apóstol San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 1 y versículo número 7, dice la Escritura: pero si andamos en luz, ahí en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la limpieza continua del cristiano. Por eso San Juan escribe esta carta para el cristiano. Dice en el capítulo 2, aquí mismo en esta carta, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El propósito de Dios y sus instrucciones que nos da en la Sagrada Escritura es que estemos mejor con Él en comunión, más cerca de Él en comunión. Pero si pecamos, tenemos solución: la sangre de Cristo, la armonía entre hijos de Dios. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión unos con otros es perdonados mutuamente. En nuestro caminar cristiano suceden esas cosas de conflictos a veces, de malentendidos, de inconvenientes, pero por eso está la sangre de Cristo, para que volvamos a la luz, al camino de la luz como Él está en luz, y que la sangre de Cristo nos siga proveyendo esa limpieza de pecados. Y también Cristo, en la Escritura, en el capítulo 6 de San Mateo, en el versículo 15, usted y yo podemos leer claramente algo condicional que nos pone Cristo en el capítulo número 6 de San Mateo, donde nos habla de esa oración modelo. Y dice en el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué importante es que una vez que ya estamos perdonados, tenemos nosotros la necesidad también de aprender a perdonar y saber perdonar. Eso es importante, y como hijos de Dios, no me quiero salir del tema, pero va relacionado. No podemos decir que estamos en luz y estamos enemistados.
si estamos en discordias, en pleitos. Al contrario, tenemos que ser perdonadores. Es una condición que pone Cristo. Dice el versículo 14, aquí también en Mateo capítulo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es aprendizaje, esa es madurez espiritual en el cristianismo como hijo de Dios. Pero inicialmente tenemos que entenderlo como algo doctrinal. Solamente de la manera como se establece el perdón, tenemos la capacidad de obtenerlo. Desde el libro de Levítico, en la ley mosaica, se nos enseña que se derramaba la sangre para expiación de los pecados de los hombres, de los seres humanos. Y por supuesto, todo era figura de aquel Cristo, de aquel Mesías nuestro que habría de venir. Esa es una enseñanza sumamente importante, porque no se trata de entrar a una religión, de pertenecer a un grupo religioso, no se trata de membresía, se trata de una humildad, y de eso quiero hablar en este siguiente detalle o punto. Si vemos la Biblia, cómo Dios ofrece ese perdón a su pueblo que ya es su pueblo, pero que tenía desviaciones. Si usted y yo leemos ahí en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7 y en el versículo 14, nos enseña de una manera muy descriptiva Dios cómo es que Él otorga el perdón a su pueblo, de lo que estamos ahorita mencionando. En primer lugar, con su sangre nos limpia. En segundo lugar, tenemos que aprender a perdonar a los demás porque ya somos perdonados. Y aquí vemos este otro detalle importante cuando nos desviamos. Dice la Escritura en el capítulo 7, segundo libro de las Crónicas, y en el versículo número 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué importante, la primera postura que debemos de presentar delante de Dios es la humillación o la humildad. Es lo primero. Y lo que va a hacer Dios inmediatamente es escuchar. Dice aquí, al final del versículo, dice la Escritura, dice, entonces yo iré de los cielos. Él va a escuchar nuestra plegaria, porque nuestro corazón está humillado. Y dice aquí la Escritura, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y perdonaré sus pecados. Eso habla de un acercamiento otra vez al Señor, cuando uno ya es hijo de Dios y tiene por allí un desvío que no se recomienda a nadie, por supuesto. Pero sí aprendamos nosotros de esto. Él va a sanar nuestra tierra también. Va a oír, va a perdonar, pero también va a sanar. Va a haber bendiciones. Va a haber prosperidad en el aspecto espiritual para empezar. Y lo demás viene por añadidura. Primero se busca el reino de Dios, como dice también nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo demás se nos otorga como añadidura de esas bendiciones. Realmente no debemos de olvidar este tema del perdón. Tengamos siempre ese pendiente como hijos de Dios, como cristianos, de no olvidar que somos perdonados. Donde quiera que usted transite, lleve en su cabeza, lleve en su corazón este pensamiento: soy una persona perdonada por Dios. He creído en el sacrificio de la cruz de Cristo y se me perdonó mis pecados por ello. Tengo salvación eterna. Tengo a Cristo en el corazón. Camino rumbo al cielo. Soy peregrino en este mundo. Soy una persona perdonada. Que nunca olvidemos ese detalle enorme en nuestra vida espiritual. Somos perdonados. Recuerde esto. Ahora, ¿por qué menciono esto? Por otro motivo también. Tenemos que valorar la manera como es que fuimos perdonados. Tenemos que apreciar la sangre preciosa de Cristo. Tenemos que valorarla. Ese sacrificio tenemos inclusive que hacer mención de ello continuamente a personas que se nos cruzan por nuestros caminos en esta vida.
testificándoles, porque también ellos tienen la necesidad del perdón, así como Cristo nos miró a nosotros, a ellos también. No somos únicos nosotros. El Evangelio es para todo aquel que cree. Cristo es para todo aquel que cree, por eso fue enviado. Por eso mostró Dios su amor y envió a su Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la grande bendición, no la olvidemos. Y si vamos a la Biblia, podemos ver en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, podemos ver algo relacionado con el tema para darle sumo valor al sacrificio de Cristo y al derramamiento de sangre. Dice en el versículo número 20, capítulo 6 de 1 Corintios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También lo repite de una manera similar en el capítulo 7 y versículo número 23. Vean lo que nos dice la Escritura aquí en este versículo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En este caso, seamos siervos de Jesucristo. Seamos esclavos de Jesucristo, no de otros personajes en este planeta. Cristo es el que nos compró. El apóstol San Pedro nos dice en su primera carta algo de veras que lo podemos calificar con el más precioso adjetivo posible. Y voy a leer algunos versículos de la primera carta de Pedro, capítulo 1, allí en el versículo número 18 dice la Escritura, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Cristo Jesús, ya destinado por Dios desde siempre, Él en su presencia, Dios el Eterno, nuestro Padre, sabía nuestra falta, sabía de nuestra creación que Él iba a realizar, pero también sabía de nuestra debilidad de pecado, en la desobediencia o por la desobediencia. Por eso usted y yo tenemos que estar sumamente agradecidos y valorar ese medio, ese recurso por el cual fuimos limpiados de nuestros pecados, la sangre de Cristo. Ese perdón no lo olvidemos. Platiquemos con otros, compartamos con otros. Ese perdón no tiene comparación con nada. El mundo, amistades, familiares, podemos platicar, podemos discutir, podemos reconciliarnos y se nos otorgan perdones, pero a veces son ficticios, son nulos, son temporales. Vuelven los recuerdos, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios perdonador, es un Dios sanador del corazón para quitarnos iras y rencores y perdonar genuinamente a otros también. Esa es la enseñanza práctica que nos da también nuestro Dios a nosotros. Pero si les menciono a ustedes que no debemos de pasar por alto este tipo de doctrina, es por algo serio, porque muchas veces cuando uno acude, por ejemplo, a un templo, a congregarse, a escuchar, entra uno con cargas, con luchas, con pecados, se nos habla algo de la palabra de Dios, se nos explica, se nos instruye y no captamos el mensaje que Dios tiene para nosotros y entramos con pecados y salimos igual porque no apreciamos el mensaje, porque no valoramos ese recurso que es la sangre de Cristo. Y continuamos de la misma manera, así como pasan los días, los meses y los años en nuestro diario vivir. Y eso es algo sumamente peligroso, porque hay doctrina, hay enseñanza bíblica, hay instrucción para aprender a no hacer eso. Si vemos la Biblia en una de las porciones más serias realmente de este tema, y vamos allí a la carta a los Hebreos, allí por el capítulo número 10, voy a leer unos 5 o 6 versículos, Hebreos capítulo 10, usted y yo vamos a aprender un poquito más aquí de esto, realmente desde el versículo 26, Hebreos 10,
del 26 al 31. Vean lo que nos dice la Biblia. Cuando pecamos, olvidándose perdón voluntariamente, pasando por alto la sangre de Cristo, pasando por alto el perdón divino, tenemos que tener conciencia al respecto y entendimiento en este pasaje de la Sagrada Escritura. Dice la Biblia, dice Dios, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Vean ese versículo 29. Aquí está hablando de algo condenatorio para el que pisotee al Hijo de Dios y tener por inmunda, por insana, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es algo seriosísimo esto. Cuando uno pasa por alto el perdón y se atreve uno a voluntariamente estar pecando al nivel de práctica diaria, tenemos problemas con nuestro Creador. Tenemos problemas con Dios. Dice el verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, derramando su sangre, sufriendo dolores, ese varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros siguiendo pecando voluntariamente, pisoteando esa sangre del pacto. De eso no nos agradaría a Dios jamás. Tenemos que meditar en esto. Lamentablemente, a veces uno llega a puntos, un ser humano puede llegar a un punto de indiferencia a lo que es la fe, a lo que es la salvación. A través de los años conocemos personas que inclusive no quieren saber de la Escritura, no quieren volver a reconciliarse con Dios. Y es complicadísimo para nosotros los cristianos, los pastores, los predicadores del Evangelio, atraer a uno que se desvió otra vez al Evangelio. A restaurarlo, auxiliarlo, es complicadísimo. Se vuelven renuentes, se hacen indiferentes y más si viven años y años en su desvío. Por eso la Escritura nos alerta, y voy a ir a la primera carta de Juan, aquí enseguida, cerquitas, después de Santiago y Pedro, está la primera carta de San Juan. En el capítulo 1, San Juan escribe a los cristianos, y San Juan no quiere que la gente llegue al pensamiento de que ya no peca, o que no le importa ciertas acciones pecaminosas en la vida, que ya las juzga mal, ya les da otro color, ya no son negras, ahora le ponen un color diferente y eliminan la palabra pecado de su vocabulario cristiano evangélico. Pero por eso San Juan escribe este primer capítulo a los inicios de esta carta, para que comprendamos que seguimos siendo hombres, que el viejo hombre quiere resurgir, que el viejo hombre quiere defenderse, quiere lanzar una defensa a sí mismo y estar supuestamente bien con Dios a su manera. Dice el versículo número 8, primera carta de Juan, capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no podemos abogar por nuestra causa pecaminosa. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, otra vez dice aquí la Escritura, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay maldades que uno hace contra la gente,
Pero una de las maldades que hacemos aquí al no confesar nuestros pecados, al no reconocer nuestros pecados ya como hijos de Dios es prácticamente estamos actuando en nuestra propia contra. Es un problema serio. Nuestros pecados ofenden a Dios, dañan al prójimo, pero también automáticamente nos perjudican a nosotros. O sea, es un daño triple. Rompemos la comunión con Dios, rompemos la comunión con el prójimo y en nosotros no hay paz. Por eso dice aquí que si los confesamos, Dios es fiel y justo. Si confesamos los pecados para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Sí. Una bendición tener este tema en la Biblia. Una grande bendición. Yo le invito a que valore el perdón de Dios. Al valorar el perdón de Dios, usted automáticamente va a valorar de una manera superabundante la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él pagó el rescate con esa sangre. Él pagó el precio. Y entre más comprendemos lo que Dios hizo por nosotros, más vamos a comprender lo que debemos hacer por nuestro prójimo. En primer lugar, predicarle de Cristo, la salvación, perdón de pecados, vida eterna en el nombre de Jesucristo, por la gracia divina. Pero también nuestra comunión con Dios va a estar latente. Vamos a estar continuamente cerca de Dios. Eso es lo que Él quiere. Y yo le invito a usted en esta tarde, en esta ocasión, que usted abra su corazón. Si usted es un hijo de Dios, qué bendición. Usted ya recibió a Cristo en su corazón, ya usted vive con Él. Qué bendición. Pero usted puede vivir más cerca de Él si lo desea. Perdonado. No ignorando malas acciones, no ignorando faltas o acciones que uno mismo justifique o que les ponga un color medio donde supuestamente no es tan pecaminoso. No, no es así. El pecado es pecado y la santidad es santidad. Y no hay otro color más que esos dos, y así les podemos llamar. Es que yo le invito a usted para que en este momento, si usted quiere abrir su corazón para Cristo, usted que no es hijo de Dios y usted está reconociendo que necesita ese perdón, abra su corazón. Dígale a Cristo, yo tengo pecados. Te los confieso, estoy arrepentido, perdóname. Abra su corazón. Que Dios le bendiga.